Bienvenidos a una nueva edición de Señal Luz Académico TV, este canal que te muestra buena parte del registro audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Cuyo para vos. Esta semana queremos compartir con vos dos fragmentos de charlas muy interesantes. Por un lado, el genial filósofo Enrique Dussel, nacido en Mendoza, radicado en México, vino 3 días a la Universidad Nacional de Cuyo para ofrecernos una charla intensa, inmensa y muy interesante sobre el método de analéctica. Ya lo vas a escuchar. Y por otro lado, se cumplieron 60 años desde que Jorge Luis Borges fue distinguido como doctor honoris causa de esta Universidad Nacional de Cuyo. El primer reconocimiento en la historia del escritor. Escuchalo a Jaime Correas, que reflexiona acerca de este acontecimiento histórico. Este librito es como un testamento, lo que hubiese hecho en Mendoza, pero de alguna manera lo seguía haciendo, pero con horizontes completamente distintos. Por eso que este pequeño curso de 3 días va a ser para cumplir un poco lo que Frei Betto, un gran intelectual brasileño, una vez al presentarme en Sao Paulo, me dice: Enrique, yo te hacía una pregunta. Y me dice: ¿tú has leído todos los libros que has escrito? Y entonces yo le dije: por ahí ya me los olvido. Entonces ahora es la ocasión de una rememoranza. ¿Qué es lo que hice yo en estos años hasta el 75 en Mendoza? Va a ser una prolongación de eso y aclaración precisa metodológica. Pero al leer lo que hice en esa época, me llama la atención, ya, a la distancia, porque dije, qué entusiasmo tenía esa gente joven, que era yo mismo, pero en otra época. Y cuánta visión tenían de ciertas cosas que se han realizado. Porque dijimos cosas muy atrevidas, pero se están realizando. Le cuento un mail de New Delhi. Hemos hecho un seminario sobre el primer tomo de su Política de Liberación, que ha salido en inglés, un libraco de 600 y pico de páginas con 2000 notas. Y queremos que venga a hacernos un seminario. Voy a ir a la India. Vamos a hacer un seminario en el Rabat, en el Centro de Estudios Islámicos sobre la modernidad. Me invitan. A Toulouse vamos a hacer, y uno está llamado por todas partes. El anhelo de aquel joven filósofo de Mendoza se ha hecho realidad. Estamos poniendo las preguntas a la filosofía actual. Por primera vez en la historia. Hasta los europeos se preguntan qué es eso de la descolonización epistemológica, y hasta lo están inventando al tema. Lo que pasa es que no saben, que llegan tarde y no saben de dónde surge ni a dónde va, pero ya ni nos citan, pero nos repiten. Nosotros tenemos la fuente. De eso quiero hablar, porque el tema metodológico, creo, al fin, en un punto muy específico, de un debate medio mendocino también, de un alumno mío, que fue profesor en Salta, luego estuvo en Ecuador y está hoy colega en México, Horacio Ceruti. Hizo su tesis sobre el tema clase-pueblo. Ese es el tema de Ernesto Laclau, de también Boaventura de Cousasanto y muchos otros. Ese tema lo tomé como punto de referencia metodológico el semestre pasado.
Y como acabo de dar un semestre sobre el tema, me dije, lo voy a exponer en Mendoza, aunque sea corto y aunque no sea demasiado explícito, pero ese es el tema que voy a tratar. Pero como sé que no hay solo filósofos o de ciencias sociales, voy a ser un poco más amplio en cuanto a los ejemplos y la explicación, para que todos entiendan, espero, y los que no puedan leerlo, como les he dicho, porque está escrito, y los que quieran profundizar también pueden hacerlo. Pero me voy a remitir primero a la filosofía de liberación, que después de andar en muchas editoriales y muchas ediciones, al fin el Fondo de Cultura Económica lo tomó en su colección de breviarios, que es una colección muy importante. Y entonces voy a releer hoy, como hacen a veces los poetas, que releen las poesías, pero en este caso, palabras preliminares. La fecha es México 1976. Justo cuando se va a producir el golpe, pero yo ya me había ido antes. Y cuando llegué a México me decían, ¿y por qué usted llega? Porque la cosa está que arde. Pues no sabían. Pero después, claro, se fueron enterando. Y cuando he estado ahora en el SME, o la escuela de la Marina, las torturas que hicieron a la juventud, inenarrable, yo me dije, soy un sobreviviente. Y los años que me quedaron fue para sentirme sobreviviente. Nada más. Voy a decir, es como haber estado en Auschwitz y haberme salvado de estar ahí. Entonces, no tengo mala conciencia, sino que por la familia me fui y era bueno continuar pudiendo hacer algo. Pero es posible, como les digo, que hubiera terminado ahí. Entonces voy a leer un poquito. Lo que sigue va dirigido al que se inicia en filosofía. Por ello, este corto trabajo, casi sin biografía, que para mí era algo muy difícil, porque los libros en mis bibliotecas están lejos en la patria argentina. Estaban acumulados en la calle Don Bosco, en el garage. Ahí estaban mis libros, esperando poder volver. No volví. Escrito en el dolor del exilio, quiere ser sentencioso, casi oracular. No pretende ser una exposición completa, sino más bien un discurso que va trabando tesis tras tesis, propuesta tras propuesta, como martillazos en un clavo, de los 2 años de obrero en Israel que me tocó estar. Es solo un marco categorial filosófico provisorio, escrito desde la periferia para personas de la periferia. Ahí tiene usted ya anunciado el tema de la descolonización. Sin embargo, se avanza también ante el eurocentrismo como el hijo que protesta contra el padre, que se va haciendo viejo, porque el hijo se va volviendo adulto. La filosofía, para algunos patrimonios exclusivos del Mediterráneo, desde los griegos, y en la edad moderna solo eurocéntrica, comienza por primera vez a desplegar pretensiones de mundialidad. Hubo hace 7 años un congreso en Seúl, y por casualidad, no sé por qué, me invitaron en el panel de todos los filósofos, no los de la tarde, que hay como 100 paneles simultáneos, sino en la mañana había como 5.000 escuchando la conferencia, que aparece en mi penúltimo libro, en ACAL, Filosofías del Sur, y el primer tema es el siguiente: una nueva edad mundial en la historia de la filosofía. Y explico por qué ahora,
por primera vez en la historia, desde siempre, va a haber historia mundial de la filosofía, porque antes fueron por culturas coexistentes, pero desconocían unas a otras, y luego fue la imposición de la filosofía moderna o de las ciencias, de la historia, de todas las ciencias sociales hasta hoy. Y hoy en nuestras universidades, nunca he hecho estadística, pero más del 90% de nuestros profesores son eurocéntricos y usan bibliografía eurocéntrica. ¿Quién cita a un latinoamericano en sociología, en historia, en antropología, en psicoanálisis? No, seguimos inexistentes. Por lo general, las ciencias sociales, pienso todas, la antropología, la sociología, qué decir la ciencia política, que en esta facultad pues se enseña y que yo he deconstruido de manera muy particular. Piensan siempre en una totalidad dada, que a su vez es estática, de tal manera que todas las categorías y las descripciones se van haciendo de un sistema dado, que yo llamaría el sistema vigente. Aún una mala lectura de muchos autores, del propio Marx, podría yo hacer una lectura no dialéctica y entonces tomo el capitalismo como una totalidad y la empiezo a analizar en sí misma. Eso es el punto de partida. La primera categoría de todas las ciencias sociales es la categoría de totalidad, la cual explica, por ejemplo, Lukács, pero sobre todo Martin Jay, un autor de Berkeley, se llama Marxismo y Totalidad, y muestra cómo funciona la categoría de totalidad en todas las ciencias sociales. Es decir, en la antropología yo debo tomar una totalidad dada y analizar lo que ahí pasa. También la historia, la tomo como historia mundial y la pienso como dada. Pero el problema metodológico es que nunca está una universalidad o una totalidad dada, sino siempre se está dando. Entonces es muy importante darse cuenta del movimiento que tiene, paradigmático, inevitable, todo sistema social, hasta para Niklas Luhmann o para Habermas, lo suponen y no explican demasiado el tema. Es esencial para la filosofía de liberación y para la metodología de la cual quiero hablar. Yo lo expreso diagramáticamente y siempre he usado mucho los diagramas. Gracias ya a leer al Charles Peirce, el gran pragmático norteamericano, habla del ícono y el diagrama, y ahora sí me justifica. El diagrama es un concepto, no por palabras, sino imaginario. Y el diagrama es no solamente pedagógico, es teórico. Una totalidad. Es cualquier tema que yo trate, en todas las ciencias, un tema que yo trate va a estar siempre dentro de una totalidad. Hay que aclararse qué significa esta categoría de todas las categorías, totalidad. Pero a su vez, esta totalidad no es estática, no está dada, sino está en movimiento. Pero el asunto es cómo se mueve y desde dónde se mueve. Entonces, por ejemplo, en las 14 tesis de ética, el último librito, lo primero muestro que hay una moral vigente dentro de un sistema dado, el que sea, egipcio, esquimal, pigmeo, moderno. En cualquier sistema hay una totalidad. Puedo tomar el sistema moral de los incas y analizar cómo funcionaban todas las normas dentro de un sistema dado. Hay una totalidad y esto supone toda la lógica de Hegel. Hegel empieza el ser, es el fundamento, la totalidad, Grund. El ser es el Grund, el fundamento, el ser.
Dice Wittgenstein, si veo un partido de ajedrez pero no sé las reglas, no sé qué están moviendo los peones, los alfiles, qué estarán haciendo. Si leo las reglas, ahora entiendo qué están haciendo. Las reglas son el ser del partido de ajedrez. Es lo que muestra el fundamento del funcionamiento del sistema. Y esto sí hay que tenerlo muy sabido. Van a ver ustedes las consecuencias que va a tener para toda la ciencia y especialmente para las críticas. El fundamento del ser es lo que funda el ente. El ente es lo dado. Pues en esta habitación hay ventanas, pizarrón, sillas, los entes. Pero ¿qué explica la forma en que está toda esta aula y por qué allá las ventanas y acá el pizarrón? Por un ser que no aparece. Lo que aparece es el fenómeno, ¿qué? La silla, el pizarrón, la ventana, fenómeno, lo que aparece. Pero lo que no aparece es el fundamento. ¿Quién organiza esta totalidad? Del aula, el acto pedagógico. Y el acto pedagógico no aparece, sino que está fundándolo y es invisible, ausente y está detrás fundando como fundamento todo lo que aparece. Esto es para todo sistema posible de ciencias sociales. Ahí estamos a un nivel metodológico fundamental. Dime dónde se encuentra el tema que piensas estudiar y pregúntate en qué totalidad. Y el ascenso del ente hacia el ser como fundamento, ese ascenso es justamente el primer concepto de dialéctica. Ir de lo que aparece a lo que no aparece, y Marx va a decir, se avanza de lo abstracto a lo concreto. Adriana Arpini es doctora en filosofía y docente de esta universidad. Con ella hablamos sobre Enrique Dussel, un poco sobre sus conceptos los más resonantes, los más destacados, como la descolonización epistemológica o como la transmodernidad. También sobre la filosofía en la actualidad y cómo se aborda pedagógicamente esta disciplina. Escúchala. Enrique Dussel estuvo en Mendoza los primeros días del mes de agosto. No es la primera vez que viene a Mendoza, ya había venido antes en algunas ocasiones invitado por nosotros, otras veces por cuestiones familiares. Pero en esta ocasión estuvo dictando un curso en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, un curso sobre la problemática del método de la filosofía de la liberación, y fue un evento importante. Primero porque la trayectoria de Enrique Dussel amerita que mucha gente esté interesada en escucharlo. En efecto, fue mucha gente la que participó del curso y las que fueron a las charlas especiales dentro del curso. Y por otra parte, porque de alguna manera fue un reconocimiento de la universidad a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la maestría de la trayectoria de Enrique Dussel, que bueno, desde que él había partido al exilio no había tenido con posterioridad ninguna oportunidad de ser reconocido de la manera que lo fue en esta oportunidad, ¿no?, por la universidad. La filosofía de la liberación en realidad es un movimiento filosófico que se inició en la Argentina a finales de la década del 60, en el año 69 más precisamente, en reuniones que habían sido convocadas por la Universidad del Salvador para discutir temas actuales, vigentes de la filosofía y su tratamiento en América Latina. Fueron varias reuniones entre el 69 y el 74, en donde fueron filósofos jóvenes de distintas universidades de la Argentina a discutir acerca del sentido que tenía hacer filosofía entre nosotros. Muy rápidamente esto alcanzó dimensión latinoamericana, es decir, es un movimiento latinoamericano, aunque se generó en la Argentina. Y de ese movimiento participaron varios de los filósofos
que en ese momento hacían docencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de ellos fue Enrique Dussel, Arturo Roig, Horacio Ceruti Gulbert, bueno, varios de nuestros filósofos participaron en esas reuniones y de las discusiones, porque la filosofía de la liberación no es un movimiento monolítico, sino que se ramificó rápidamente, porque de esas discusiones salieron posiciones diversas que tenían en común un cuestionamiento acerca de qué significa hacer filosofía en América Latina y cuál es el sentido de esa filosofía en América Latina. Y cuál es el método, con qué metodologías se trabaja en filosofía, ¿no? Una fuerte crítica a la modernidad y una búsqueda de alternativas que significaran compromisos con los sectores sociales más oprimidos de la sociedad. Por eso el nombre de filosofía de la liberación, ¿no? Por supuesto que no fue un movimiento que no tuviera antecedentes. Más o menos para la misma época surge la teología de la liberación, todo el movimiento el boom de la novela latinoamericana. Paulo Freire acababa de escribir por esos años también la pedagogía del oprimido, o sea que son manifestaciones de una misma distintas manifestaciones de una misma problemática que es experimentada y sentida en toda América Latina y que en la Argentina tuvo esa respuesta en un momento muy particular de la vida política y social de la Argentina, ¿no? Y que por supuesto quedó completamente truncada con el golpe militar, pero aún antes, desde el 74, desde agosto del 74, con la misión Ivanišević. Ivanišević era el ministro de Cultura y Educación. Con la misión Ivanišević empezó a cortarse todo ese movimiento y bueno, tuvieron que salir al exilio, todos ellos. Los que trabajaban aquí en Mendoza, que mencioné recién, pero de todas las universidades hubo profesores y filósofos que tuvieron que salir al exilio, en el mejor de los casos, ¿no? Porque otros fueron perseguidos e incluso desaparecidos. De este grupo de filósofos y de las distintas líneas que tomó la filosofía de la liberación, una es la que sigue Enrique Dussel y que él siguió llamándola así, filosofía de la liberación. Lo interesante del trayecto de Dussel es que él ya en los primeros escritos anteriores al exilio vislumbraba el sentido que debía tener la crítica a la filosofía moderna y la condición contextual de la filosofía, ¿no? Esto de pensar desde América Latina y para América Latina. Me parece a mí que en esa línea él siguió desarrollando su pensamiento y lo fue enriqueciendo, sobre todo porque al llegar a México él advierte la necesidad de profundizar en los estudios sobre Marx y hace una lectura de Marx para América Latina, ¿cierto? Esa lectura de Marx permitió en muchos casos, le permitió a él en muchos casos profundizar sus posiciones, actualizarlas, o en otros casos redefinirlas, pero siempre como aportes dentro de una misma línea de trabajo, ¿no? Él ya antes de partir había escrito un texto que se llamaba para una metodología de la filosofía latinoamericana, si mal no recuerdo, es el título del libro, y ahí hablaba de la necesidad de trabajar con un método que no fuera la dialéctica hegeliana, que es una dialéctica asuntiva, ¿cierto? Pero que tampoco fuera una simple tarea hermenéutica. Él lo llamó analéctica, ¿no? En el sentido de que el logos, la palabra, ¿cierto? Puede prestarse a diversas interpretaciones y es necesario partir de esa relación que nunca es unívoca cuando se produce el diálogo con el otro, ¿no? Cuando se produce la escucha con el otro, la escucha del otro.
Y él también hablaba de que y sigue hablando, de que se trata de una relación que en muchos casos es pedagógica porque ante la presencia del otro, la escucha del otro es siempre un aprendizaje, ¿no? Uno no escucha al otro para imponerse al otro, sino para entablar un diálogo en el cual se aprende del otro y se puede superar, digamos, y revisar las situaciones presentes, ¿no? Y hay conceptos que son claves. Por ejemplo, esto de descolonización epistemológica o de transmodernidad. La descolonización epistemológica se refiere a la necesidad de... A ver, la idea es, nosotros hacemos ciencia con los criterios epistemológicos europeo-occidentales y muchas veces nos encontramos con realidades que no son susceptibles de ser analizadas con esos mismos criterios, que requieren criterios propios, ¿no? Entonces tenemos que elaborar nuestros propios criterios epistemológicos. Enrique habla de una descolonización epistemológica. Este mismo término es utilizado por otros filósofos y estudiosos de las ciencias sociales, como Aníbal Quijano, por ejemplo, Aníbal Quijano habla de una colonización del saber y del poder, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, para estudiar situaciones tan específicas como la del cholo en Perú, las categorías de la sociología occidental no nos sirven y hay que generar categorías propias. En filosofía acontece exactamente lo mismo. Para trabajar temas tan específicos como la situación de dominación en diversos estratos de la realidad latinoamericana es necesario generar nuestras propias categorías y nuestros propios métodos y nuestros propios puntos de vista epistemológicos, opciones epistemológicas. A eso se refiere fundamentalmente Enrique Dussel cuando habla de descolonización epistemológica, ¿no? Y por otra parte, lo cual no significa desconocimiento de las epistemologías existentes, sino diálogo con estas epistemologías desde una posición propia, ¿no? Y por otra parte, lo de transmodernidad responde a la necesidad de separarse de lo que en un momento fue la onda de la posmodernidad, que terminó resultando en una suerte de pensamiento débil. Al contrario, de lo que se trata en este caso es de un pensamiento fuerte. También Arturo Roig habla de un pensamiento fuerte para enfrentar, para pensar la propia situación, ¿no? Que parta de la afirmación del sujeto latinoamericano y de la interrelación con el otro latinoamericano. Los estudios latinoamericanos en las universidades argentinas se estudian a nivel de posgrado, por ahora. Hay algunas facultades de filosofía que tienen incorporadas en su currícula materias relativas a la filosofía latinoamericana o a la historia de las ideas latinoamericanas o a la historia de la filosofía argentina, por ejemplo. Pero no existen currículas que estén elaboradas con perspectiva latinoamericana, ¿no? No sé si se advierte la diferencia. Una cosa es tener una o dos materias en la currícula y otra cosa es que toda la currícula esté elaborada con una perspectiva latinoamericana. Es decir, que incluso los grandes filósofos de la historia de la filosofía universal puedan ser estudiados y debatidos desde una perspectiva latinoamericana, o viendo cómo han sido recepcionados en América Latina, cuáles son las críticas que desde acá se le pueden hacer, en fin. Nuestras currículas en general siguen teniendo un modelo, una impronta que procede de la academia europea en general. En estos momentos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras se está haciendo una revisión de la currícula y hay grandes debates acerca de cuáles son las perspectivas con las cuales se tiene que encarar la formación, digamos, filosófica para quien va a ser profesor o licenciado en filosofía. A mí personalmente me parece muy importante que
que existan materias, por lo pronto, en donde se estudie la filosofía latinoamericana y la filosofía argentina, pero además sería muy interesante que la impronta, la perspectiva de lo latinoamericano esté presente a lo largo de toda la carrera, que no se reduzca a una o dos materias. Por supuesto que esto también tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes puedan optar, porque es cierto que algunos estudiantes preferirán los estudios clásicos y otros preferirán los estudios latinoamericanos, ¿no? Pero entonces ahí hay que ver de qué manera la currícula puede ofrecer alternativas. En particular, en el caso de Enrique Dussel, él además de producir sus textos más académicos, en los últimos años ha producido una serie de textos destinados a la actividad política o a la actividad económica, ¿no? Están sus 20 tesis sobre política, sus tesis sobre ética, sus tesis sobre problemáticas económicas. Y esos están destinados sobre todo a la formación de quienes están en el campo político, en el campo social. La filosofía en este momento es vista no solamente como el estudio de unas personas muy especializadas en ciertos asuntos históricos, sino que cada vez más interesa la práctica filosófica en la dimensión social, ¿no? Por ejemplo, la función de lo que sería un asesor filosófico, la tarea de la filosofía en la formación, en la actividad con niños y jóvenes, la función de la filosofía, por ejemplo, para ayudar a pensar acerca de sí mismos a personas en situación de vulnerabilidad o en situación de encierro, ¿no? Cada vez, digamos, la filosofía está adquiriendo una dimensión social que permite actuar en distintos ámbitos. Y en esos ámbitos, si se quiere, cumple una función liberadora en la medida que el conocimiento de sí mismo, la posibilidad de problematizarse a sí mismo y problematizar la propia situación, resulta para la persona liberadora. Pero además resulta liberador porque es la relación con el otro, ¿cierto? Por si no lo sabías, Jorge Luis Borges recibió su primer doctor honoris causa de una universidad aquí, en la Universidad Nacional de Cuyo, hace 60 años. Por eso Jaime Correas, escritor, periodista y estudioso del escritor universal, vino a hacer un homenaje y a hablar un poco de toda esta distinción hace ya 60 años. Escuchalo. El tan mentado doctorado honoris causa que Borges recibió en la Universidad de Cuyo se me ha cruzado a lo largo de los años de muy inesperados modos. En ese entramado de pistas que se desplegó azarosamente ante mí, he ido encontrando correspondencias sugestivas y las he perseguido hasta hoy. Intentaré en los minutos que siguen exponerlas y compartirlas con ustedes. He coleccionado alusiones, documentos, testimonios, fotos, recortes, y hoy siento que a 60 años de aquel hecho sobresaliente de la cultura de Mendoza, vale la pena darles un orden y aceptar que en su desorden residen entrañables señales de la vida del escritor, cuya celebridad transforma aquellas jornadas en historia literaria. Quizás debamos situarnos en el lejano 1956 y valorar lo que ese gesto universitario de reconocimiento significó en al menos dos aspectos simultáneos. Por un lado, el personal de Borges, y por otro, el político, por las difíciles circunstancias que vivía la Argentina en aquellos años de la caída del peronismo y el singular papel que cumplía Borges como intelectual en la vida cultural de entonces. Imaginemos una escena que probablemente sucedió así.
Adolfo Bioy Casares camina entre paredes forradas de libros en su departamento de la calle Posadas 1650 y se cruza sin decir palabra con su mujer, Silvina Ocampo. Se sienta en un cómodo sillón frente a su escritorio y saca un cuaderno donde lleva un diario. Escribe en una página en blanco, con letra prolija, una de las entradas de 1956. Cito: viernes 27 de abril. Borges está en Mendoza, llega el martes. Cierra el cuaderno pensativo, sin imaginar que después de su muerte esos escritos serán publicados en 2006 bajo el lacónico título de Borges. El grueso volumen registra con arbitraria minuciosidad la amistad de los escritores desde 1931 hasta 1986, cuando muere Borges, pero Bioy seguirá con sus anotaciones hasta 1989. Hay una entrada más del diario que interesa para nuestro recuerdo de hoy. Martes 1 de mayo. Me levanto temprano para buscar a Borges, que llega de Mendoza. Tanto él como su madre parecen muy conmovidos porque Silvina y yo hemos ido a esperarlos. Me dice que en Mendoza, como en Tucumán, en Santiago del Estero, en Córdoba y aún en Peguajó, es inevitable que un joven se le acerque a uno y le pregunte con expresión intensa: ¿no cree usted que el escritor no debe resignarse a repetir la nota cosmopolita, sino que debe bucear en lo regional? Dice también que oyó la palabra cajonario por de cajón. Nada agrega Bioy de los motivos del viaje a Mendoza. Solo la alusión al explícito rechazo de ambos a la pasión regional de los jóvenes provincianos y la curiosidad lingüística del uso de una palabra que lo asombra, cajonario. Sin embargo, el viaje al que alude el autor de La invención de Morel tiene fuertes ecos, no solo para la historia cultural de Mendoza, sino también de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras y en la vida del propio Borges. Quizás valga la pena recordar un antecedente de este episodio de 1956, pues pone en contacto a Borges con los inicios de nuestra universidad. Edmundo Correas, rector fundador de la Casa de Altos Estudios, ha contado que para la puesta en marcha de la institución, ahí a fines de los 30, debió buscar docentes en el resto del país y el extranjero. Para Filosofía y Letras lo asesoraron, según sus recuerdos, Ricardo Rojas, Ricardo Levene, Coriolano Alberini, Carlos Ibarguren, Rafael Alberto Arrieta y José Orida. Rememora Correas, en 1987, en su artículo Borges y la Universidad Nacional de Cuyo, publicado en la revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, que Orida y Rojas le recomendaron a Jorge Luis Borges. Se reunió con el posible postulante en el City Hotel de Buenos Aires y ofreció al escritor 300 pesos para encargarse de la cátedra de literatura española. La respuesta fue: es mucho, porque aquí solamente gano 180 en una biblioteca municipal. Aclaro que lo que voy a pasar son algunas fotos para ver algunas cosas, ¿no? Esa es la famosa biblioteca municipal. Pero no puedo aceptar, no soy catedrático, no sé hablar, apenas escribo algunas cosas insignificantes. Correas insistió, incluso agregó el ofrecimiento de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana para hacer más tentadora la oferta en lo monetario. Pero Borges se mantuvo firme y replicó que con seguridad los alumnos lo silbarían. El rector le recordó que Boileau argumentaba que cuando se concibe fácilmente se expresa con facilidad. Yo le diría a Boileau, sentenció Borges, que macanea, que más de un sabio ha tenido que ampararse en las letras para dar a conocer su sabiduría. Correas no se dio por vencido y le ofreció hacer el ensayo de viajar a Mendoza y disertar sobre un tema que él eligiera. Borges le confesó que no conocía la provincia y ante el ofrecimiento de pasaje en avión o en ferrocarril, medio que le sugirió el rector, deslizó con sello inconfundible. Creo, respondió Borges sonriente, que el paisaje no es muy variado. Unas veces se ven 4 vacas y un caballo y otras veces 4 caballos y una vaca. De las dos anécdotas, la de Bioy y la de Edmundo Correas, se pueden rescatar algunos datos. Hacia 1940 Borges no conocía Mendoza, tenía dificultades para hablar en público
y trabajaba en una biblioteca municipal. 16 años después, siendo ya un notable conferenciante, viajó a Mendoza acompañado de su madre, doña Eleonora Acevedo, quien por entonces intensificaba su tarea de colaboradora del creador, pues los médicos por aquel tiempo le habían recomendado no leer ni escribir por los problemas de vista que se le habían agravado, llevándolo a una casi plena ceguera. No es casual, me animo a adelantar, que en el muy conocido volumen de obras completas de Borges de Editorial MC, el grueso tomo verde que se publicara por primera vez en 1974 y en el que tantos hemos leído sus obras, en la solapa de la contratapa se lea: en 1956 recibió el primer Premio Nacional de Literatura y ese mismo año la Universidad de Cuyo lo designó doctor honoris causa. El texto agrega que también le dieron esa distinción la Universidad de los Andes de Colombia, la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y la de Oxford. Seguramente el propio Borges sugirió la alusión a Cuyo a sus editores como un dato que le interesaba consignar. Su biógrafa y amiga, María Esther Vázquez, en su libro Borges, Esplendor y Derrota, apunta: los dones seguían cayendo sobre su persona. Meses después de ser nombrado director de la Biblioteca Nacional, la Universidad de Cuyo le ofreció el doctorado honoris causa en abril de 1956. Este fue el primero de una serie que recibiría a lo largo de los años, de las más diversas universidades del mundo. Por eso, y por ser argentino, era el doctorado que más apreciado por Borges y el único que recordaba. Le tocó al profesor Calderón Boucher leer los fundamentos de la Ordenanza 23, que es esta, del día 25 de abril, que deja en claro la intencionalidad política del doctorado, pero también hace una premonitoria valoración de la trascendencia de Borges, y yo creo que esto es lo verdaderamente importante como escritor, si tenemos en cuenta, como dice Emilia de Zuleta, que recién comenzaba la difusión pública de su importancia para el mundo de las letras. El texto apunta que es inherente a la esencia misma del universitario ubicar en ese rango a quienes acrediten una relevante actuación y una ponderable influencia en la cultura nacional, que Jorge Luis Borges es una de las figuras de mayores proyecciones literarias, de mayores proyecciones en la literatura contemporánea argentina, estimación en la que coinciden la crítica del país y del extranjero, que la vasta producción literaria configura un estilo originalísimo, un rigor del pensar y una revalorización inmediato infrecuente en las mejores literaturas de cualquier época. Creo que esa es una definición para 1956 de una sutileza verdaderamente notable. Que la vasta y óptima producción literaria configura un estilo originalísimo, un rigor en el pensar y una revalorización idiomática infrecuente en las mejores literaturas de cualquier época. Lo repito porque me parece una definición para ese momento verdaderamente notable y difícil que alguien, además en un instrumento burocrático, redactar así, ¿no? Que tales méritos están siendo justamente aquilatados, acá viene lo político, por los más representativos organismos de la cultura y del gobierno de su patria, según lo demuestran su designación como director de la Biblioteca Nacional, como profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires o como miembro de la Academia Argentina de Letras, que debe figurar en la lista de honor de una universidad el nombre ya ilustre de un escritor a cuyas brillantes cualidades se suman un esfuerzo sostenido, una esclarecida noción de su responsabilidad intelectual y una firmeza moral probada en todos sus actos. Que un ejemplo de trabajo, conducta y capacidad es la mejor pauta para los que quieren formarse en las arduas exigencias de la vida universitaria. Luego que el decano Lapieza, en representación del rector, ausente de la provincia, hablara, Borges agradeció. Aludió al poema Miedos y Escrúpulos de Robert Browning. Un individuo oscuro se cree amigo de un hombre ilustre. Imagina que le dirige saludos, incluso algunas cartas, pero al fin duda de su existencia y se lamenta de no ser el destinatario de ninguna señal clara de esa amistad. Borges remató preguntándose si ese amigo no sería Dios, y analizó que el poema simbolizaba la ambigua relación del hombre con lo divino. La parábola urdida lo llevó a saltar a la relación del escritor con sus lectores,
y se refirió a la incertidumbre de quien escribe y no sabe cómo es recibida su escritura, lo cual a lo mejor lo lleva a considerarse solo y fracasado, sin que le llegue antes de la muerte el testimonio de que sí es valorado. El bello recorrido lo llevó a una sentida declaración, cito: «Yo escribí y trabajé mucho estos años, y no supe si estaba solo o no. Este hecho de hoy es testimonio de que aquella soledad fue ilusoria y también es testimonio de la existencia de amigos comprensivos y generosos». Fin de cita. Quizás esta declaración une los dos sentidos a los que aludía al principio como significativos en aquel doctorado honoris causa. Hay en ella una instancia que podría ser leída como política, la del escritor que ha estado aislado por un régimen hostil, pero también aparece la del creador que no ha alcanzado aún una relación estrecha y abierta con lectores desconocidos, con un público amplio. Hasta acá llegamos al final de este programa, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y te invitamos a seguir disfrutando de todo nuestro contenido audiovisual en Señal U Académico TV. Conocimiento donde, cómo y cuando quieras. Hasta la semana que viene.